Sí, la violencia a mí me toca vivirla en muchas formas, ¿no? No es un tema menor. A estas alturas, con tantas leyes, con tantos ordenamientos jurídicos, con tanta defensa femenina, tenemos historias que todavía no salen a la luz, y no salen a la luz por distintos temores. En el caso concreto de nosotras, siempre se utiliza nuestra forma de cómo ascendemos al poder, entre comillas. Ah, seguro es la amante de, seguro se acostó con, incluso en nuestro arreglo personal, ¿no? O si te maquillaste de tal o cual manera, o si te peinaste de cual manera. A una mujer siempre se nos critica. Tú entras al salón de sesiones aquí y lo primero que sientes es la mirada de hombres y mujeres, ya sea porque les gusta cómo te ves o porque te critican hasta la ropa que llevaste. La violencia política se da en ambas esferas, tanto en la de los varones como en la de las mujeres. Sin embargo, en el caso de la violencia política contra las mujeres, los estereotipos de género tienen un peso abrumador, así como la desigualdad estructural e histórica con la que enfrentamos cotidianamente el ámbito público y el privado. Yo sufrí violencia física con una pareja que tuve, un novio, que por primera vez después de 20 años, hace aproximadamente un mes, pude decirlo públicamente, porque ya estaba afectando también mi vida personal, ¿no? En fin, y eso es muy difícil decirlo, porque yo comprendo mucho a las personas que sienten que esto es una vergüenza para decirlo, y claro que te avergüenza, ¿no? Como una mujer empoderada va a permitir o a decirle al resto del mundo, ¿ah, qué crees? Pues fíjate que yo sufrí violencia física, ¿no? Claro que es difícil, no es un paso muy fácil de dar. Evidentemente todo este proceso a mí me ha enseñado muchísimo que no hay nada más importante que enfrentar las cosas que te van sucediendo en la vida, porque es la única forma de ayudar a otras personas a decir que esa es una condición en la que estás, pero de la que tú también puedes salir. El caso de Adriana Dávila Fernández, diputada federal de la 16ª legislatura, secretaria de vinculación con la sociedad por parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, candidata a gobernadora del estado de su natal Tlaxcala y actualmente presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, no es un caso aislado ni único entre mujeres con aspiraciones políticas. Soy la séptima de 8 hermanos, ¿no? Mi mamá se dedicaba al trabajo doméstico. Ella lavaba y planchaba ajeno, cocinaba en una marisquería. Así fue como nos sacó adelante. Mi papá fue ferrocarrilero 23 años, lo despidieron del ferrocarril y se dedicó a la albañilería. A mí me gustaba toda la parte de deportes. Fui bailarina profesional de folclore durante los 15 años. Pero sí, efectivamente, el ser la más chica de las mujeres me hizo a mí un poco ser rebelde, por llamarle de alguna forma. Soy la más aventada de la familia, ¿no? La primera limitación que yo vi es no tener ningún familiar que participara en la política, porque entonces, ¿cómo? Incluso recibí comentarios como, cualquier hijo de vecina ya quiere participar en política. En mi primera campaña como candidata a diputada local, cualquier hijo de vecina, ¿no? E incluso mi mamá, que lavaba ajeno, decía, la hija de la lavandera, ¿no? Esos comentarios despectivos que al principio te dan cierto coraje. Tomar conciencia de nuestros derechos y de las realidades que tenemos que enfrentar para defenderlos es un paso muy importante en lo individual y en lo social. En lo individual,
porque nos permite detectar nuestras debilidades y fortalecer nuestra voluntad para seguir adelante en la lucha por la igualdad. Y en lo social, porque impulsa el diseño de medidas, leyes y políticas públicas que corrijan las injusticias estructurales de nuestra sociedad desde la trinchera en la que cada una decida participar. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tengamos hoy un proceso de paridad, pero el verdadero cambio se hace a través de la conducta, no necesariamente de la norma. Cuando tienes tú todo sobre reglamentado, pareciera ser que nos están metiendo en un proceso de fuerza que debo decir, y también reconozco que no había otra manera de hacerlo, pero también es cierto que hoy, ya teniendo este logro, nuestro discurso tiene que cambiar, tiene que generarse un cambio de conducta, incluso entre nosotras. Hoy estoy aquí no por otro tema. He escuchado a muchas compañeras cuando estamos peinándonos o cuando platicamos quejarse de que los varones no nos dejan participar. Yo no pido permiso a los varones. No les estoy pidiendo permiso de participar. Las quejas atrás son muy buenas, pero decir las cosas de frente son todavía mejores. Lo lamento por todas aquellas que pedimos, peleamos espacios, pero que dejamos que nos avasallen. Las medidas especiales para impulsar la participación femenina en los procesos políticos han sido significativas, pero insuficientes. Ha llegado el momento en que deben transformarse en leyes que se hagan cumplir y que sancionen a los infractores, ya que la impunidad frente a la violencia contra las mujeres causa daños irreparables en las víctimas y sus familias. Pues nuestra invitada especial, la senadora Adriana Dávila Fernández. Gracias por acompañarnos. Yo sí creo que debemos denunciar, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿No te genera más frustración que tú llegues y denuncies y no haya consecuencias? La consecuencia o el tema de la denuncia es, concretamente en el tema de violencia de género, no hay un tipo penal de violencia de género. Yo aquí lo planteé, está bien, yo estoy de acuerdo en que tengamos esta ley, pero ¿y por qué no nos vamos a lo de veras, a pelear por el tipo penal? Porque pareciera ser que la violencia de género ocurre solo en las elecciones, y no es cierto. La violencia te va ocurriendo en tu vida diaria. La violencia política de género te ocurre en tu vida diaria. Muchas gracias. Adriana Dávila, senadora en funciones, no solo sufrió de severa violencia política durante su candidatura a la gobernatura de su estado, Tlaxcala. En la actualidad, como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, vive cotidianamente de acoso y de agresiones al ejercer su cargo. La nueva modalidad de la violencia política va más allá de impedir el cumplimiento de los deberes del cargo de las mujeres. Su integridad y la vida de sus hijos están en constante amenaza y zozobra. La violencia de género para las mujeres, política de género, generalmente no se ve, pero ¿cómo se siente? Se siente enorme. Te llegas a sentir completamente solo, aislado. La gente está acostumbrada a que es normal. Si estás los comentarios que yo he escuchado es: ay, si estás en política, aguántate, ya sabes a lo que te metes. Pues pareciera ser que el acostumbrarte a las cosas es la moda de hoy. Acostúmbrate a ver la violencia, acostúmbrate a que te maltraten. Pues simplemente empezar a entender que si nos revictimizamos o autovictimizamos, ese no va a ser una condición que nos ayude. El sentimiento de culpa que las mujeres tenemos culturalmente es, creo que, parte de las barreras que tenemos que derribar. ¿Qué sigue? ¿Victimizarnos? No. ¿Qué sigue? ¿Cómo buscamos esta igualdad? Pues siendo nosotras mismas, no queriendo ser o imitar a los varones. No. A mí no me interesa ser como mis compañeros varones, ¿no? Entro yo como magistrada, me nombra el Senado de la República en 2014, pero desde que llego yo al Tribunal Electoral me encuentro que tengo 2 compañeros varones. Mis 2 compañeros varones desde un inicio pues me hicieron saber que no les gustaba trabajar con mujeres. El trabajo que se fue dando día a día se fue complicando y complicando porque me trataron de hacer a un lado
trataron de disminuir mis facultades como magistrada, y una manera de hacerlo era estar obstaculizando las cuestiones que a mí me tocaba decidir. La violencia generalizada contra las mujeres se ejerce en lugares que parecerían impensables. El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es un órgano autónomo especializado encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. Desafortunadamente, las conductas de discriminación y violencia se recrudecieron cuando una mujer fue designada a ocupar uno de los más altos cargos de este tribunal electoral, como el de magistrada. La experiencia que yo venía acumulando de todos los procesos electorales en los que había estado, en la que incluso ya me había tocado calificar la elección de gobernador, me daba a mí el perfil para poder ocupar el cargo de magistrada en un tribunal electoral. Eso, aunada a los conocimientos y al trabajo que yo desempeñaba en el Poder Judicial, que era en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia familiar, te da conocimientos más vastos para poder interpretar el derecho y resolver los asuntos que se turnan aquí a un tribunal electoral. El tener conocimientos en otras materias se suma para poder desempeñar mejor un trabajo. La magistrada Yolanda Pedrosa Reyes es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en Derecho Electoral y estudios de maestría en Democracia y Procesos Electorales. En octubre de 2014, fue nombrada por el Senado de la República magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, y en el 2017 fue reelecta y designada por 7 años más. Sin embargo, desde el principio de su nombramiento, recibió un trato diferenciado de parte de sus compañeros, quienes le expresaron abiertamente que una mujer no podía ser su par. Pues yo empiezo a ver como estos pequeños focos de cuestiones que para mí yo los estaba interpretando como violencia. Para nosotros es muy normal que se nos trate mal y verlo como algo que debe uno dejar pasar. Sin embargo, ya eran tantos los cositas que se venían dando el día al día que para mí ya era insostenible pasar por alto todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo, que se llevaran a cabo las determinaciones por mis compañeros sin que me tomaran en cuenta, cuando la ley establece claramente que las determinaciones se toman en sesiones colegiadas. Entonces, ¿cómo se tomaron muchas determinaciones de las que yo no participé? Es una forma de obstaculizar mi trabajo. Y la ley sí establece que cuando se obstaculiza el trabajo de una magistrada es una acción grave. Al haber yo advertido eso, presento una demanda, un JDC, en juicio ciudadano ante la Sala Superior Tribunal Federal Electoral. En los casos en los que las mujeres denuncian algún tipo de agresión, como lo hizo la magistrada Yolanda Pedrosa ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las consecuencias son aún más críticas, aunque la violencia política haya sido acreditada y la resolución del Tribunal Electoral haya ordenado el cese de las conductas discriminatorias de parte de cualquier funcionario público o miembro de la sociedad. Sí, así es, porque no me dejaban, por ejemplo, nombrar al personal para que me apoyara. Eso hacía que se me cargara a mí el trabajo, que tenía yo que venir a trabajar hasta muy tarde y la gente que estaba trabajando conmigo estaba sometida a mucha presión para terminar dentro de los términos los procedimientos que eran sometidos a nuestra consideración. Entonces, eso a la larga va causando mucho daño de estrés, mucho estrés. Conforme lo señala el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres,
Los tipos de acoso que viven las profesionistas, especialmente cuando empiezan a destacar en sus cargos, escalan del ámbito laboral al ámbito familiar, provocando violencia emocional, psicológica, patrimonial y física, tanto para ella como para los miembros de su familia. El tipo de cosas que se estaban dando aquí en el tribunal ya interfirieron en mi esfera familiar. Trastocaron esa esfera, o sea, esto salió fuera de lo que era nada más mi trabajo aquí en la oficina. El daño que se hizo, yo me pude percatar de ese daño y todo porque tuve que tener un acompañamiento por la parte de la Comisión de Víctimas. La Comisión de Víctimas me mandó a una terapia psicológica para que pudiera yo entender el no sentirme culpable. El no sentirme culpable también por haber hecho una denuncia y por defender mis derechos. Porque el hecho de presentar una denuncia requiere pensarlo mucho por las repercusiones que ello conlleva, ¿sí? Y hubo repercusiones, evidentemente, cuando yo presenté mi demanda y mi denuncia penal. En el momento en que yo hice mi denuncia, bueno, algunas compañeras me llegaron a decir que ellas también estaban sufriendo de lo mismo, pero que no se atrevían a denunciar. Tenían miedo de perder el empleo, una me dijo, yo quisiera decir muchas cosas, pero tengo hijos que mantener y si yo pierdo mi trabajo, ¿con qué los voy a mantener? Mejor me quedo callada. Hubo otra compañera que me dijo, no eres la única que ha sufrido eso, pero no tienes que andarte exhibiendo y haciendo eso, o sea, tienes que guardar silencio. Las cosas no se arreglan de esa manera. No son los tiempos para hacer este tipo de denuncias. Yo me pregunté, entonces, ¿cuándo va a llegar ese tiempo? ¿Cuánto vamos a esperar para que esto suceda? Hace siglos que las mujeres nos hacemos la misma pregunta que la magistrada Yolanda Pedrosa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podremos mirar el mismo horizonte que los hombres, sin obstáculos que nos impidan ver el paisaje completo? ¿Qué hace falta para emparejar el piso y poder caminar juntos, hombres y mujeres, con la aspiración de un mundo mejor para todos? Que tengan valor para decirlo, porque si no tienen el valor y si no se nota que es un problema grave, no le van a buscar una solución y no va a entrar nunca en la agenda pública de los legisladores. Cuando se vea que este fenómeno es grave y se vean los índices de violencia que de verdad existen, que todos los dicen por acá, por entre chismes de café, que le hicieron, que le volvieron, pero oficialmente no lo dicen. Mientras oficialmente no se diga, no se va a buscar una solución oficial. Yo tengo una hija y quiero dejarle un mejor mundo a mi hija, que tengan una cultura de respeto hacia las mujeres. ¿Cómo vamos a generar esta cultura de respeto si nosotras mismas no manifestamos las cuestiones que para nosotros son violatorias? No nos defendemos, no alzamos la voz.